Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 140. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos hoy, primer día de la semana, Señor, de reunirnos en pos de ti, en pos de tu nombre y en pos de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, guíanos, enséñanos, capacítanos, Señor, para entender tu palabra, para amarla como la ama el salmista, Señor, y para ponerla por obra, honrarte con ella, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es muy importante observar cómo el salmista ama la palabra. Y si lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, qué lindo el día en que usted y yo podamos decir que amamos verdaderamente la palabra de Dios como la ama el salmista. Ya que la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo. Él se revela en su bendita palabra. Y es la revelación de su voluntad y de sus propósitos para cada uno de nosotros. Eso es la palabra. Hoy seguimos en la estrofa número 18, la letra Sadik, y estamos hoy bajo el tema, enseñanza número 75 de este salmo. Sumamente pura es tu palabra, oh Señor, por eso la ama y la honra tu siervo. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 30, verso 5, porque Proverbios habla mucho sobre la pureza de la palabra de Dios. Y mire lo que dice en este verso 5 del capítulo 30 de Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Hermanos, toda la palabra de Dios es limpia. ¿Por qué? Porque no hay mentira en ella. Porque Dios no engaña. Porque es su verdad. Porque habla de Él, de su santidad. Entonces, toda la palabra de Dios es limpia. Y dice el sabio Salomón, y es escudo a los que en Él, en la palabra, en el Señor esperan. Hermanos, la palabra es lo más precioso que tiene el Señor y que nos ha dado. Pero la palabra puede llegar a ser lo más terrible con lo que usted se pueda topar. Porque la palabra es Dios mismo. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. La palabra se hizo carne. Entonces, la palabra, hermano, porque Dios es amor, su palabra es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, podemos ver cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y a través de milagros y maravillas les abrió el mar. Ellos vieron milagros sobrenaturales y los llevó al monte. Y en el primer encuentro de Israel con Dios, ellos experimentaron en carne propia lo terrible que puede llegar a ser la palabra de Dios.
puede llegar a ser terrible, porque la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos. Con un filo salva y con el otro filo condena. Esa es la palabra, terrible, pero es preciosa. El pueblo de Israel, dice la palabra, que cuando ellos se arrimaron, llegaron al monte por fin. Imagínense el pensamiento de esos israelitas. Dios deshizo a Egipto, acabó con el faraón y con sus ejércitos, nos abrió el mar. Nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos la niña de los ojos de Dios, nosotros somos todo. Pero apenas llegaron al monte, hermanos, se encontraron con otra realidad muy diferente a lo que ellos pensaban. Dice que cuando llegaron al monte, hermano, comenzaron a temblar. El monte temblando. Pensaron que iban a morir. Cuando Dios comenzó a darles la palabra en el monte que arde. Qué tremendo. Y no se nos olvide, hermanos, el despliegue de temeridad que desató el Señor en ese monte cuando el pueblo de Israel llegó ante el monte. Ahí comenzó a darles su palabra. Y la Biblia dice que todo Israel temió por sus vidas. Pensaron que se iban a morir al escuchar lo que Dios les ordenaba. Y a eso agréguele el fuego. Porque cuando ellos llegaron al monte, comenzó el monte a temblar, comenzó el monte a arder, comenzaron a escuchar la voz de Dios como una trompeta que los iba a enloquecer. La temeridad, la oscuridad, las tinieblas, hermano, qué cosa tan terrible. ¿Y para qué todo eso? Para darles su palabra, para que ellos entendieran lo que Dios les estaba diciendo y lo miraran a la luz de sus vidas, porque ellos salieron de Egipto llenos de pecado, llenos de idolatría, llenos de maldad. Así salieron de Egipto. Y cuando comenzaron a recibir la palabra de Dios, hermano, y esa palabra que lo único que hacía era mostrarles su pecado, acusarlos, comenzaron a temblar porque pensaron que Dios los iba a matar. ¿Qué buscaba Dios con todo ese despliegue de su indignación? Arrepentimiento. Ellos tenían que arrepentirse. Buscaba temor ante su palabra y humillación ante su presencia. Eso esperaba Dios. Tan importante fue ese acontecimiento cuando el Señor comenzó de su propia boca. Dice la Biblia que ellos escucharon la voz de Dios con sus oídos. Tan importante es que el apóstol Pablo nos recuerda ese hecho en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 18 en adelante. Qué tremendo. Y dice en Hebreos 12, 18, dice que no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ellos no podían tocar el monte. Y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Y por qué? Dios les estaba dando su palabra. 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, la palabra de Dios. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada a dardo. 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Qué tremendo, hermanos. Para que escucharan la palabra de Dios, porque ahí comenzó Dios a hablarle su palabra. Entonces, qué despliegue tan tremendo del Señor para que ellos
oyeran la palabra y para que ellos vieran su inmundicia, vieran la santidad de la palabra, que es la santidad de Dios, hermano, y pidieran misericordia y se arrepintieran. Para que valoraran la palabra de Dios. Por eso mire que el salmista dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Vayamos al Salmo 139, verso 17, para que veamos a qué se refiere el salmista sobre la palabra de Dios. Y lo que es suma, sumo significa máximo, lo más alto. Dice el Salmo 139, 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Mire, cuán grande es la suma de ellos. Mire qué importante cómo el salmista está hablando de que la suma de toda la Biblia es grande, es grandiosa. La suma de los pensamientos de Dios es preciosa, y por eso dice el salmista que las ama. La suma de todos, la suma de ellos, la suma de los pensamientos de Dios, la suma de la palabra, los 66 libros que representan la ménora hecha de 66 partes. Se refiere a la totalidad de la palabra, hermano. La suma de los pensamientos de Dios es preciosa, dice el salmista. Para el salmista toda la palabra es preciosa. Ojo, no solo las promesas y las bendiciones, porque cuánto nos gusta aferrarnos a una promesa. Viene alguien y nos da una promesa del Señor, hay una profecía sobre su vida o sobre la mía, y la recibimos y la aceptamos porque habla de bendición, habla de restauración, habla, hermano, de provisión, habla de sanidad. Qué lindo, pero eso no es lo que está diciendo el salmista. El salmista lo que está diciendo es que la suma de la palabra es preciosa, no solamente las bendiciones, el amar, el perdonar, el orar, el obrar en justicia, la misericordia, la obediencia a la palabra, hermanos. Cuán grande es la suma de todos ellos, sus mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas, preceptos, normas de Dios. Todo, la suma de tu palabra es preciosa, hermano. Y la iglesia nos acostumbramos solamente a aceptar las bendiciones. Cuán grande es la suma de ellos, su voluntad, sus preceptos morales, sus consejos. Entonces mire que para el salmista toda la palabra es preciosa. No solamente lo que nos habla de bendición. La obediencia a la palabra, dice el salmista, es preciosa. Qué importante. Vayamos a Eclesiastés 3:14 para que veamos algo que nos dice el sabio Salomón. Dice Eclesiastés 3:14: he entendido, mire, dice el sabio, he entendido que todo lo que Dios hace, ojo, todo lo que Dios hace está en su palabra. Dios no hace nada fuera de la palabra. Todo lo que Dios hace está en su palabra. Que todo lo que Dios hace será perpetuo. Por eso dice que la palabra es eterna, es perpetua. Sigue diciendo, sobre aquello, o sea, sobre lo que está escrito, que es lo que Dios hace, no se disminuirá, hermano, ni se añadirá. ¿Por qué? Porque todo lo que hermanos, entendamos esto. La palabra de Dios es sumamente pura. Lo que usted le agregue a la palabra es escoria, que después va a ser quemado. Eso es lo que dice 1 Corintios 3, del 11 en adelante. Todo lo que es madera, todo lo que es heno, todo lo que es hojarasca que el hombre le agrega va a ser quemado.
La palabra de Dios es sumamente pura, no se le puede agregar nada. Por eso mire aquí lo dice, sobre aquello que está escrito no se añadirá ni se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces todas esas filosofías que hay por ahí, que han inventado los diferentes hermanos cultos o sectas, que le han añadido y que le han quitado. Unos le han quitado la deidad a Cristo. Otros han quitado el Espíritu Santo. Otros le han agregado cientos, hermano, de mandamientos legalistas. Todo eso es escoria. Sobre la palabra no se le puede agregar nada, hermano, nada, ni se le puede quitar, porque hay condenación. Dice que las plagas vendrán sobre aquel. Y si su pastor donde usted se congrega le agrega y usted las acepta, pues eso va para usted y para mí. A la palabra de Dios no se le puede agregar nada, hermano. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que Dios purifica todo el tiempo su palabra? Dios todo el tiempo pasa su palabra por fuego. Todo el tiempo. Constantemente la pone a prueba su palabra. Todo el tiempo. Cuando Dios le da una promesa a usted, cuando usted se apropia de una promesa de Dios, esa palabra está siendo puesta a prueba de fuego. Todo el tiempo, porque usted está esperando en ella, en esa promesa. Usted es un siervo, una sierva del Señor, está esperando. Y esa palabra está siendo probada. ¿Por qué? Porque cada día viene el enemigo a engañarnos. No, eso es mentira, no va a pasar, no se va a cumplir. Y la palabra está siendo puesta a prueba. Muy importante, hermano, entender esta cosa. Mire lo que dice Salmo 12, verso 6. Para que entendamos algo precioso. Dice, las palabras del Señor son palabras limpias, mire, puras, limpias, como plata. Mire, la compara a la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Imagínese, usted mete la plata o el oro en un horno súper hirviendo, hermano, y entonces ahí está la plata y dice que usted la purifica y la purifica 7 veces. 7 veces es cuando la plata queda pura, el oro queda puro, la persona queda pura. 7 veces significa cuantas veces sean necesario para obtener lo que Dios quiere. Por eso Él le dijo a Pedro, 70 veces 7 perdonarás. O sea, todas las veces que sea necesario hasta que me agrades a mí con tu perdón. Eso es lo que significa. Entonces, las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, es importante que entendamos que las promesas que usted y yo, si estamos agradando al Señor, las promesas que están en la Biblia y que usted se aferra, que usted las apropia, son promesas para su vida. Y entonces, mientras no se cumpla esa promesa, la palabra de Dios está siendo puesta a prueba por Dios mismo, por la gente, por el diablo. El Señor puso a prueba su palabra, a prueba de fuego su palabra. Hermano, es que Dios pone a prueba su palabra en cosas imposibles. Por eso es que usted y yo tenemos un Dios imposible. Una palabra imposible, una transformación imposible. Todo tiene que venir del cielo. Por eso el ser cristiano, el que usted llegue a ser cristiano o yo, es imposible. No es posible. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, tiene que venir de arriba. Por eso usted ve gente que se congregan y llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y hasta más. Y siguen tomando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen fornicando, siguen haciendo. ¿Por qué? Porque es que ser cristiano es imposible. Mientras no le demos lugar al Espíritu Santo, por eso el Señor los entrenó a los discípulos 3 años y medio. Y después de 3 años y medio les dijo, ustedes no están listos. Necesitan algo más grande, algo mayor. No se muevan de acá, yo me voy, pero les enviaré a otro, al Espíritu Santo. Dice, Él
el poder de lo alto, Él llenará las vidas de ellos. Y cuando llegó el Espíritu Santo, las vidas de ellos fueron transformadas. ¿Qué pasa con un creyente que usted lo ve, está en su casa, en fin, o el esposo, o el novio, o el que sea, hermano, o un hermano, un familiar, y usted lo ve siempre con las mismas mentiras de toda su vida? Simplemente ha cambiado un poquito. El problema es simplemente que no hay poder de lo alto en su vida, por eso no hay transformación. Por eso simplemente cambió de religión. Pero el cristiano nunca cambia de religión. Lo único que es que hace la preciosa palabra de Dios, la abre. La Biblia católica, la bendita y preciosa palabra de Dios, la abre y comienza a tragarla, a comerla como Jeremías, para que esa palabra tome vida, para que se vuelva viva y eficaz, espíritu y vida en nosotros, hermano, y haya transformación. Entonces, el Señor, diferente a la religión, es un Dios de imposibles. Hay bendiciones que usted necesita en su vida que son imposibles. No vale psicólogo, no valen consejos, no vale regalar nada al hijo para que se salga de las drogas, no vale nada. Tiene que ser un poder sobrenatural que venga y lo transforme, como ha hecho con nosotros. Que ha sacado estos ojos adúlteros, ya no son adúlteros. Hermano, ¿por qué? El que es ladrón ya no roba más, el que es mentiroso, la prostituta, ya no prostituye más. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en su vida que la transforma y la lleva a honrar y glorificar y vivir para la gloria de Dios. Entonces, el Señor puso a prueba su palabra en algo bien difícil. El profeta Elías dijo: a partir de hoy, por mi palabra, no lloverá más y no volverá a caer agua hasta que yo diga que caiga agua. Mire qué cosa más preciosa. El Espíritu Santo hablando a través de la boca de este siervo. Y Dios puso a prueba su palabra. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dios, hermano, pone a prueba su palabra con cosas imposibles. Dios es un Dios de imposibles, pero los hace posibles para usted y para mí. Dios puso a prueba su palabra, en prueba de fuego, hermano, tremendo. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo a Elías. Le está hablando Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo le parece, hermano? Hermano, es como que le digan a usted: mira, te voy a mandar a pasear a Estados Unidos. Allá está un familiar mío que es muy rico, él te va a sostener, él te va a dar todo, hermano. Y aquí el profeta estando bien donde está, y le dice el Señor: te voy a mandar donde la viuda de Sarepta para que te sostenga. Y la viuda de Sarepta se está muriendo de hambre. Tiene un bocadito para comérselo ella y dárselo al hijo y morirse. Y allá lo mandó el Señor. ¿Por qué? Es que Dios es un Dios de cosas bien extrañas, hermano. Porque es que Dios quería glorificar su palabra, hermano. Porque es que Dios puso a prueba su palabra ante esta mujer. Y no solamente ante esta mujer. Las cosas que se escribieron para su fe y para la mía se escribieron. Esas maravillas que hizo Dios ahí, las sigue haciendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Qué cosa más preciosa. Ve a donde esta mujer para que te sustente. Verso 12. Y ella respondió. Ya estamos en el verso 12. Cuando él llegó donde la mujer, y entonces le dijo: mujer, vengo aquí para que tú me sustentes. Qué tremendo. Y ella respondió: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido. Mire, mujer, vengo para que me sustentes. Vengo para que me des comida, que tengo hambre. Y mire lo que le dice: vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solamente tenía un puñadito para cocinarlo, dárselo al hijo. ¿Por qué? Porque había, hermano, 3 años de sequía, y cuando hay sequía no hay alimento, cuando no hay alimento hay muerte. Qué hermosura.
Mire lo que dice el verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, ve y trae esos leños, pero hazme a mí primero. ¿Usted sabe quién es el que está hablando ahí? Está hablando Elías, pero el que está pidiendo para él primero es Dios mismo. Elías simplemente está representando a Dios, está probando el corazón de esta mujer, le está diciendo: mujer, dame a mí primero. Y eso es lo que Dios dice, hermano, es lo que Dios dice en el Nuevo Testamento: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Hermano, ¿cuántos buscamos primero el trabajo, primero lo que sea, primero, hermano, y no podemos ni siquiera congregarnos? ¿Por qué? Porque primero yo, primero mis hijos, primero mi familia, y si sobra, para Dios. Pero aquí está el principio. ¿Qué dice el principio? Dame a mí primero. Qué importante entender la palabra del Señor, hermanos. Elías simplemente está representando a Dios. Dame a mí, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, ¿verdad? Primero yo, dice Dios. Primero yo. Primer mandamiento no es amar a nadie sobre todas las cosas, no es amar el trabajo sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y eso incluye todas las cosas, personas y cosas materiales. Primero que la mujer, Dios. Primero que el hombre, Dios. Primero que la madre, Dios. Primero que el hijo, Dios. Primero que todo, Dios. Hermano, esa es la ley de Dios. Si queremos vivir bajo la protección, y si queremos que estas cosas maravillosas que usted y yo esperamos del Señor, que estas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, hermano, ocurran en su vida y ocurran en la mía, hermanos. Después harás para ti y para tu hijo. Qué hermosura, hermano, lo que hace Dios. Verso 14. Porque Yahweh, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, Dios poniendo a prueba su palabra ante esta mujer. Esta mujer podía hacer dos cosas. Una: no te creo. Ya no hay forma, no hay comida, no hay alimento, todo el mundo se está muriendo y me lo como y ya, como hace mucha gente. No te creo. Primero yo, primero mi familia, primero mis vacaciones, primero mi trabajo, primero todo. Y después, si me sobra, para ti. Hermano, así no es. ¿Queremos bendición? Así no es. Primero Dios, hermano. ¿Por qué? Porque los jóvenes se casan y muy enamoraditos mientras están ahí disfrutando de su juventud. Pero después, ¿qué pasa? Que el varoncito va a ver otro poco por fuera. ¿Y qué va a pasar? Como en todos los hogares hoy en día, no sirven para nada, son una mentira. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano los cambios, las transformaciones, las protuberancias que se pongan, en vano, porque en la calle siempre van a haber mejores. Y no es que sean mejores, no, es que es una mentira, hermano, porque la mujer que te da Dios o el hombre que te da Dios es para siempre. Es una mentira que mantiene el hogar dividido, hermano, para que no haya paz, para que no haya bendición. Dame a mí primero. Una mujer sabia va a buscar de Dios, así el tipo no busque. Un hombre sabio va a buscar de Dios, así la mujer no busque. ¿Por qué? Porque Dios lo va a transformar a él y le va a dar para transformar a la otra. Bendito es el nombre del Señor, para que haya paz, amor y bendición. Dame a mí primero. Dios puso a prueba su palabra, pero esta mujer le creyó. Vayamos a Josué 21:45. Porque, hermano, muy importante que usted tenga presente las cosas que se escribieron, dice el Señor, para su bendición, y la mía se escribieron. Mire lo que declara Josué, uno de los hombres más grandes de la Biblia, el segundo de Moisés, en Josué 21:45. Dice:
Josué le está dando un resumen a todo el pueblo sobre las bendiciones de Dios, sobre las maravillas, la fidelidad de Dios, la pureza de la palabra de Dios. Y entonces viene y les dice aquí en el verso 45, no faltó palabra, ojo, de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Habrá alguna promesa que no se cumpla en su vida o en la mía si usted y yo somos fieles con Dios? Ninguna dejará de cumplirse. Dios mantiene a prueba su palabra, y mientras usted esté pegada a esa promesa de Dios, pero usted le es fiel a Dios, usted no le agrega ni le quita, porque mire la maldición tan terrible que hay de agregarle o quitarle. Esa promesa, hermano, va a ser sí y amén en su vida. Dios mantiene a prueba su palabra en fuego. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué tremendo, hermanos. Mire lo que dice hermano Santiago. Vayamos a Santiago 3:17, sobre la pureza de la palabra. ¿Cómo es que funciona esa palabra pura? Santiago 3:17. Mire, pero la sabiduría, ojo, sabiduría es la palabra de Dios. El sinónimo de sabiduría es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, estamos usted y yo honrando la palabra con esos atributos que tiene la palabra, hermanos. Esa es la palabra. Afable, pacífica, benigna, llena de misericordia, llena de fruto, hermanos. Esa es la palabra pura, que en el fruto del Espíritu se pone por obra en nuestras vidas, hermano. Y es muy importante mirar el énfasis que pone el salmista en el verso 140 del Salmo 119, sobre la pureza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista se deleita en la palabra, la ama y la obedece. Porque es muy importante, hermano, usted y yo, que entendamos que usted y yo estamos bajo leyes humanas. Y en muchas iglesias bajo leyes eclesiales, las leyes que dicta el pastor o que dicta el concilio, que no están en la Biblia. Legalismo a diestra y siniestra, agregándole a la obra de Cristo todo lo que dicen allá, ese comité de carne. Porque ¿qué somos nosotros? Pedazo de carne. ¿Qué es un pastor? Un pedazo de carne en vías de descomposición. Dígame que estoy mintiendo. Y entonces, si es así, ¿por qué la gente los admira tanto? Porque la gente se desespera por tocarlos. Somos simplemente seres humanos tan débiles como usted. Yo necesito del Señor en la misma medida que necesita usted. Si no me humillo, caigo como una plasta. Así de sencillo. Entonces, hermano, bendito es el nombre del Señor. A Dios hay que adorar. No hay que postrarnos ante nadie, solamente ante Dios y ante su palabra. Entonces, muchas veces estamos nosotros bajo reglas humanas. Pero ¿qué pasa con las reglas humanas? ¿Qué pasa cuando le dice delante del curita hasta que la muerte lo separe? Hasta que aquella o aquella o aquella o aquella, mano. Pura mentira. ¿Por qué? Porque el hombre cambia, las leyes del hombre cambian, se contradicen, caducan, se mueren, se equivocan, nos equivocamos. ¿Y por qué? Porque, hermano, son hechas por hombres.
La ley es hecha, la ley de Dios, la palabra de Dios hecha por Dios es perfecta como Él es perfecto, es pura, no trae mentiras, no trae engaños, no es como los contratos que traen, el contrato le dice lo que usted quiere escuchar con letra bien grande, pero los engaños, lo que le van a cortar a usted la cabeza con el contrato, en letras pequeñitas que ni con lupa las puede leer. No, Dios es claro, hermano, por eso cuando el Señor viene y dice, el que quiera. El Señor no le dice con una pistola aquí te tienes que cambiar a tal religión, no, el Señor le dice el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, es así, nadie tendrá disculpas. Entonces, ¿por qué, hermano, las leyes de los hombres cambian? Porque el hombre es como un camaleón, hoy le dice que la ama y mañana ama a otra, no se cansa, no se llena, igual la mujer, no se llena. Puras contradicciones, hermano, pero Dios, dice el salmista, que la palabra de Dios es sumamente pura. Lo que nos enseña el salmista es muy diferente a lo que hace el hombre, la pureza de la palabra. Miren lo que dice, le voy a leer el mismo verso 140 del Salmo 119, se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque dice el salmista, sumamente pura es tu palabra y por eso la ama tu siervo. Pero mire aquí lo que dice, el mismo versículo en la versión Dios habla hoy, tu promesa. Mire, promesas, son promesas, las cosas que adquirieron para nuestra vida se escribieron. Tu promesa ha aprobado las más duras pruebas. Usted lo ve. Cuando el Señor le dijo que los iba a sacar de Egipto con poder, ellos esclavos, y le dijo que los iba a sacar con riquezas, y cuando salieron de Egipto, salieron con todas las riquezas de Egipto. Dios puso a prueba su palabra, pero la cumplió, bendito es el nombre del Señor. Dios va a cumplir su palabra en su vida y en la mía, hermano, pero usted y yo tenemos que honrar la palabra, no le podemos agregar nada. Tu promesa ha pasado, ha aprobado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. Y en la versión Pueblo de Dios para Todos, el mismo verso dice, está comprobado que tu palabra es digna de confianza. Hermano, usted y yo, usted puede confiar 100% en lo que le dice la palabra del Señor, 100%, nunca va a ser engañado. Y en la versión, en el libro del Pueblo de Dios, dice, tu palabra está bien acrisolada. Acrisolada quiere decir, hermano, que ha pasado la prueba, es perfecta y por eso la amo. La palabra de Dios ha pasado todas las pruebas. Entonces, ¿qué querrá decir sumamente pura? Para que el salmista la ame, se deleite en ella y ame obedecerla. Sumamente pura, usted cuando va a comprar algo, hermano, y que le digan sumamente puro, no puede tener enchape, porque ¿cuántos van y compran un oro de 24 quilates y resulta que es de 14? Porque es que el enchape por fuera lo ponen a brillar muy bonito, pero después, hermano, usted medio lo frota. Es como los creyentes, hermano, los de la frontera, los que ni entran a la presencia de Dios ni se van del todo, sino que se mantienen en la frontera. Voy a la iglesia, vienen las fiestas, voy a la fiesta, pero vuelvo a la iglesia. La frontera. Adulterada. Sumamente pura es que no es adulterada, no es contaminada, no es falseada, no tiene escoria, porque cuando el oro se purifica, ¿qué es lo que sale? Se llama escoria. Todo lo que es sucio, todo lo que contamina al oro se llama escoria. ¿Y cómo sale la escoria? Con fuego, hermanos. Fuego, con candela. ¿Cómo es que se le va a caer toda la escoria que usted y yo tenemos? A punta de pruebas, a punta de fuego. Así es como Dios trabaja, hermanos. Así que si usted y yo tenemos escoria, hermano, tranquilo, que si Dios lo tiene a usted en la lista, hermanos, Dios le va a quitar la escoria a usted y me la va a quitar a mí. Que la palabra es sumamente pura, es verdadera. Ha sido puesta a prueba por el tiempo, hermano. Usted sabe lo que es 6,000 años de la palabra. Y la palabra permanece pura, perfecta, hermano. Cada día usted ve la ciencia como cada día. Los científicos hace algún tiempo, Dios no existe.
Y ya hoy en día usted ve la cantidad de científicos enamorados del Señor, que aman la ciencia, que son tremendas cabezas. Y como dicen, es imposible que ese orden, que mientras más se expande el universo, mientras más nacen nuevas estrellas, más perfección se ve. Y no solo eso, otros científicos se pusieron ya a estudiar a nivel no molecular, ni siquiera nanotecnología, lo más mínimo, la molécula, ya el núcleo, pero lo miran con un telescopio. Y mientras más descubren, más perfección, más orden encuentran. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que el universo sea tan ordenado? Usted ve a una flor tan ordenada, usted ve que todo nace en su tiempo, usted ve que las flores y las matas esperan que venga el agua, la temperatura adecuada, hermano, la humedad adecuada, todo para que dé vida, todo es un orden perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Porque es sumamente pura. Su poder, hermano, a través del tiempo, su verdad, su pureza, no se destiñe como la palabra del hombre. Usted ve John Lennon, los Beatles, de un momento a otro, como eran tan famosos, llegó a decir de que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, y que a lo mejor a él le iba a tocar ver cuando el cristianismo desapareciera. Un poquitico de tiempo después lo desapareció un fan a él, y ya está podrido y consumido. Y la palabra de Dios cada día más adeptos, cada día más enamorada, gente enamorada del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Mire el del Titanic. Hermano, la palabra de Dios pasa las pruebas que sean, pasa el tiempo, hermano, pasa el diablo, pasa la mentira, los falsos pastores, que esto está lleno de falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos hombres buscando riqueza nomás. La palabra de Dios sigue perfecta. ¿Por qué? Porque cuando se pone a prueba, la escoria se cae. La escoria se cae. Mire, el constructor del Titanic apenas zarpó, ni Dios hundirá este barco. Y en la primera salidita, para abajo. Hermanos, mire este presidente que iba a ser presidente de Brasil en el año 85, Neves, averígüelo, Neves, ponga Neves en el internet, ahí está. Dijo, solamente necesito 500 votos de mi partido, y ni Dios impedirá que sea presidente. El día que se iba a posar como presidente, le dio un infarto. Hermano, es que la palabra del Señor es preciosa, es pura, y aquí me puedo quedar día y noche contándoles historias de todos estos hombres que han blasfemado contra la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue intacta, perfecta, hermano, restaurando hogares, restaurando prostitutas, hermano, restaurando asesinos, narcotraficantes, restaurando, hermano, la maldad, la drogadicción, restaurando todo, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Bendito es el nombre del Señor. Y bendita su palabra. Hermano, Dios puso su palabra a prueba en la campaña de Gedeón. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Ay, hermano, qué tremendo. En Gedeón viene y le dice, Gedeón, te he escogido para que tú libertes a Israel. Pero si yo soy el más miserable, el más pobre, no tengo nada, mira, solamente este ranchito, a ti te he escogido, hermano. Es que Dios se place de escoger de lo vil y menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios lo escoge a usted, me escoge a mí para cosas en las que Él es agradado. Dios puso a prueba su palabra con Gedeón. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pero Dios tiene que sacar lo que no es para que el resultado lo glorifique a Él. Gedeón, había 32.300 hombres de guerra en Israel. Y entonces Gedeón se viene con ellos armado hasta los dientes. Y le dice el Señor, Gedeón, tienen mucha gente para pelear contra esos pueblos. Ellos son mayores en número, pero son muchos. Qué tremendo. Vayamos a Jueces, capítulo 7. Verso 2.
Muy importante, Dios siempre pone a prueba su palabra. ¿Para qué? Para glorificarse y para glorificarla. Y Él la quiere glorificar en su vida, en su hogar, en mi hogar, hermanos, en nuestros hijos. Mire lo que dice tan precioso, Jueces 7:2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Ojo, ¿y por qué Dios los quita? Mire por qué. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Como muchos que dicen: si yo no madrugo a trabajar, ningún Dios me va a dar el trabajo, ni ningún Dios me va a dar. Hermano, cuidado. Dios es el que te da la salud cada día. Hay muchos como tú que hoy no despertaron. Ser agradecidos con el Señor, hermano. Ser agradecidos con el Señor por cada alimento, por cada bendición. Inclusive cuando te va mal, Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo sé que tú tienes algo mejor preparado para mí. Hermano, ser agradecidos con el Señor. Entonces mire aquí lo que le dice: tienen mucha gente, si los dejo que peleen contra ellos y yo les doy la victoria, van a decir ellos que fueron ellos los que la ganaron. Entonces, qué tremendo. Verso 3. Miren lo que les dice en el verso 3, yo se lo voy a resumir. Les dice: Gedeón, tráeme todo ese ejército que tienes. Y los miedosos, los que tengan miedo, los que se espanten, y los que quieran que vayan, quieren irse para la casa para que la mujer los arrulle, que se vayan. Y ahí mismo de una vez sacó 22,000. De los 32,300 le quedaron, hermanos, 10,300. Despachó y después los lleva al agua y les dice: a ver, diles que tomen agua del río. Y apenas los unos se echaron ahí, casi que se acostaron. Y dice: esos que se acostaron, despáchalos para la casa donde la mujer para que los cuide. Y se quedó con 300 hombres contra, hermanos, creo que eran más de 60,000 los hombres contra los que iban a pelear. Porque es que tú y yo tenemos un Dios de los imposibles, hermano. Es que mire todo lo que usted bregue, usted le lucha, hermano, para la enfermedad, para tantas cosas, hermano. El Señor con una sola palabra lo sana. Con una sola palabra lo restaura, hermano. Con una sola palabra le quita todo vicio, toda escoria, hermano. Bendito es Él, pero es que eso duele. Y con solo, se fue con 300 a pelear contra un ejército muchísimas veces más grande. ¿Y sabe cuáles eran las armas que les dijo el Señor? Las armas que ustedes van a llevar es: cada uno va a llevar una trompeta, y cada uno va a llevar una tinaja y una antorcha. Y eso sí, cuando estén allá, toquen la trompeta, denle la tinaja, y tranquilos, que yo voy a hacer que todo ese pueblo se maten entre sí. Y así ganaron la batalla, hermano. Dios puso a prueba su palabra y Dios glorificó su palabra en este varón y en ese pueblo. Así lo hace, hermano. Entonces, ¿qué imposibles tiene usted en su vida? O tengo yo, tenemos nosotros, hermano. Dios es el Dios de los imposibles. Su palabra está constantemente puesta a prueba. ¿Cuántas promesas usted está esperando? ¿Y cuántas veces usted quizá ha dudado? Ya no. Ya veo a mis hijos peor, cada día ya. Primero se emborrachaban todos los días, fumaban marihuana. Ahora ya le meten pepas, le meten cocaína, le meten bazuco. Ya no hay esperanza. Hermano, ¿es que acaso usted es el que los va a levantar? Es el Dios, el de los imposibles, el que los va a levantar de ahí, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Es que, hermano, mire, las cosas que escribieron son para su bendición. Mire Gedeón y cada uno de ellos, hermano, a través de las cientos de cosas maravillosas e imposibles que hizo el Señor en el Antiguo Testamento. El Señor purificó su palabra con ese fuego, hermano, ese fuego tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como fuego, resiste, hermano. Es como el oro, resiste el fuego. Mientras más se ponga a prueba la palabra de Dios, más, ¿sabe qué va a pasar cuando más se pone a prueba la palabra de Dios? Con más pureza brillará, con más poder, verdad e infalibilidad. O sea, es imposible que no se cumpla.
Dios hace que su palabra se cumpla. Mire lo que declaró Salomón cuando estaba dedicándole el templo al Señor. Salomón hizo una de las maravillas del mundo en ese momento, el templo, el segundo templo, o el primer templo más bien, que llaman fijo. Primera de Reyes 8:56, la parte B. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, la parte B. Dice, mire lo que dice el hombre más sabio que ha dado la humanidad. Dice, ahí frente al Señor y postrado, dedicándole el templo. Después de que él dedicó el templo, dice que fuego cayó del cielo y consumió todo el sacrificio. Y dice que vino la presencia de Dios y llenó el templo. Y nadie podía estar ahí, hermano. Dice, ninguna, mire, ninguna, ni una sola palabra de todas sus promesas que expresó por boca de Moisés su siervo ha faltado. Hermanos, según Josué, no faltó una sola de las promesas de Dios para que se cumpliera. Y según el sabio Salomón, ni una sola de las promesas faltó. Todo se cumplió a la perfección. Las cosas que se escribieron para nuestra bendición, se escribieron, hermanos. Cada palabra y cada promesa de Dios fue puesta a prueba. Y pudieron decir que ni una sola había caído en tierra. Hermano, ¿cómo van a caer en tierra las promesas para su vida y la mía? Es imposible que no se cumplan. Es imposible si usted y yo permanecemos fieles al Señor. Entonces, según Josué, Moisés, Salomón, David, Cristo, ni una sola de todas las palabras de Dios cayó a tierra. Hermano, cuando usted mete el oro al fuego, no se intranquilice. Mientras más fuego le echen, más precioso se pone. No se va a destruir nunca. El oro en el fuego no se destruye. ¿Sabe qué pasa? Se le cae la escoria, se purifica. Por eso cuando Dios lo está haciendo a usted brillar como Cristo, hermano, Dios no lo va a dejar caer, pero sí se le va a caer toda la escoria. Claro, todo lo que no le agrada a Dios se tiene que caer. Es imposible, hermano, que no caiga. A mayor calor, mayor escoria. Hermano, usted y yo tenemos que revisar qué escoria hay en nuestra vida. Hay fornicación, hay mentira, hay pornografía, hay adulterio. Hay tantas cosas, hermano, hay que chequear. Esa es la escoria que el Señor tiene que sacar. Y cuando menos lo piense, acuérdese que Dios es un Dios de tiempo y de calendario. Cuando menos lo piense, el tiempo se ha cumplido. Cuando menos lo piense, usted comienza a pasar por pruebas que usted dice, ¿y de dónde salió todo esto? Qué bueno prevenirnos para que cuando lleguen, hermano, no nos enojemos con Dios, sino que le digamos, Señor, ten misericordia de mí, sosténme. Porque que llega, llega. Que llega, llega. Si somos hijos del Señor, Dios no permite escoria allá donde vamos. Allá no cabe. Allá no caben las maletas que usted y yo tenemos, hermano, de sobra. Ese camino es estrecho. Muy estrecho. Hay que dejar todo afuera. Entonces, a mayor calor, hermano, más escoria saldrá, pero el oro va a mostrar más brillo, va a ser más precioso. Así, cuando la palabra de Dios es puesta a prueba, todo lo que la contamina, la escoria, cae, pero la palabra permanece pura y perfecta. Mire lo que dice Isaías 48. Y esto es muy importante que lo analicemos, no solo con la hierba o con las flores, sino con nosotros, porque Dios está hablando de usted y de mí. Aquí lo que está hablando es de usted y de mí. Dice Isaías 48, sécase la hierba, ahí está hablando de usted y de mí. Marchítese la flor, hermano, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cuando habla de hierba o de flor y de marchita,
está hablando de que usted y yo somos como la flor, hermano. Hoy somos, dentro de un ratico, vean, la florcita ya se secó. Así somos. Y en un gimnasio, hermano, ve, hay tremendos músculos y tremenda belleza. De un momento a otro, ¿qué le pasó a aquel? Le dio un aneurisma y está por allí. O un infarto. Sécase la hierba, somos usted y yo, marchítese la flor, son nuestra filosofía, es todo lo que nosotros le queremos agregar a Dios y a su palabra, todo eso, más la palabra de Dios, todo se marchita, todo lo que usted y yo le agreguemos a la palabra se marchita, nuestra vida se marchita, pero la palabra de Dios y sus promesas, hermano, permanecen para siempre. Qué tremendo. Es muy importante, hermano. Con lo que dice el salmista, él está hablando de un fundamento, la pureza de la palabra. Y es muy importante que usted y yo nos chequemos cuál es el fundamento de nuestra vida. Porque el único fundamento que es infalible, que no cambia, que no se cae, que no erra, no falla, es la palabra de Dios, hermano. Por eso es tan importante fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Muy importante. El fundamento del salmista es la palabra de Dios. Muy importante. ¿Será que nuestro fundamento, en lo que nosotros fundamentamos nuestra vida, resiste, hermano, el fuego? Porque hay mujeres que le dicen al esposo, tú eres mi vida y sin ti yo me muero. O viceversa. Y resulta que, ¿qué le pasa si no se muere, sino que, como hacen todos, se va con otra? El fundamento suyo y mío no puede ser la carne, no pueden ser cosas materiales, hermano. Dios nos dice que el fundamento de Dios está firme, la palabra de Dios. La palabra del Señor es lo único que resiste. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3 para que veamos dos fundamentos. Y para que usted se ubique en uno de ellos o nos ubiquemos, cuál es su fundamento y cuál es el mío. Versículo 11. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, no hay sino un fundamento, Cristo, que Cristo es la palabra, el cual es Jesucristo. Así que, hermano, ni el mormonismo, ni las religiones, ni ninguna, hermano, ni que, o sea, cualquier religión, inclusive, si usted cree que aquí estamos en una religión, saque eso. Aquí está incluido todo, aquí estamos incluidos todos. Ningún fundamento, hermano, permanece, solamente Cristo y su palabra. Por eso aquí, ¿qué se enseña? Se enseña que usted y yo permanezcamos en la palabra de Dios. Así usted no es engañado, ni yo soy engañado. Y usted permanece en las promesas y en la eterna y poderosa palabra de Dios. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. 12. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, mire que hay dos tipos de edificación: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Importante, el edificar con oro o plata o piedras preciosas, hermano, resiste el fuego. Esos tres materiales, las piedras preciosas, el oro y la plata, resisten el fuego. Pero vaya, meta la madera al fuego, o el heno o la hojarasca. ¿Y cuántos están cimentando su vida en heno, hojarasca o madera? ¿Qué significa heno? La persona. Cimentan su vida, su existencia en la persona. ¿Cuántas jovencitas hay que se dan cuenta de que el joven la está engañando alguna cosa, va y se cuelga? De una vez se pone el lazo, o se le tira un carro, o se envenena. ¿Por qué? Porque el fundamento de esa joven es la madera, el heno o la hojarasca, no es el oro. Y el oro está hablando de Cristo, está hablando de Dios, está hablando de su palabra. Entonces, 13. Si alguno edificare con esos materiales, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ojo, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual sea fuego la probará.
¿A cuántos aquí Dios les ha dado una promesa, hermanos? Para el hogar, para su esposo, su esposa, para sus hijos, hermano, para su salud, en fin. Y pareciera, eso ya hace 3 años, Dios me habló a través de un hermano, del pastor, y pareciera que cada vez esa promesa se hace más imposible. Pareciera. ¿Sí o no es así, hermano? Porque a medida que pasa el tiempo, el fuego va a probar tanto la palabra que usted y yo nos estamos afirmando, como nuestra fe o nuestra incredulidad. Y una de las dos, hermano, todas van a ser puestas a fuego, pero una se va a quemar y la otra va a permanecer. La palabra de Dios siempre va a permanecer. Es nuestra incredulidad la que se quema, no la palabra. La palabra siempre va a brillar. Y la incredulidad, que es escoria, se quema. Se quema. Porque cuando hay incredulidad, ¿qué pasa? Le agregamos escoria a la palabra. Entonces la pregunta es, ¿será que por las circunstancias o el tiempo y los problemas fallará la palabra? A mayor problemas, menos posibilidad de que Dios haga algo. Hermanos, el Señor le dijo a Ezequiel, vivirán esos huesos muertos, secos y muertos. Y Ezequiel, que era tan sabio, le dijo, Señor, tú lo sabes, dímelo tú. Y él le dijo, esos huesos vivirán. Habrá imposibles para Dios, hermano. El imposible, la incredulidad, hermano, es esa escoria en nuestra vida. Todo lo que el hombre le añade a la palabra de Dios, hermano, así sea por los problemas. No, mira, el Señor me prometió, mire que mi hogar, pero vea, ya se fue con una, ya tiene 2, ya tiene 3. Ay, ¿qué problema es ese para Dios, hermano? ¿Qué problema es ese para Dios? Dios, eso sí, cuando vaya a trabajar, le va a tocar quemar mucha escoria en esa persona y en el que esté esperando. Cuando las promesas, hermanos, verdaderamente son del Señor, a pesar de la prueba, el tiempo y los problemas, nunca va a caer a tierra. Eso fue lo que dijo, hermano, Cristo, eso fue lo que dijo Salomón, eso fue lo que dijo Moisés, fue lo que dijo Josué. Nunca va a caer a tierra, ni una sola. ¿Qué es lo que cae al fuego y se quema? La escoria, hermano. Lo que nosotros le agregamos. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? ¿Qué le agregó Abraham a la promesa de Dios? ¿Qué le agregó? Le agregó un Ismael. ¡Qué tremendo! Le agregó heno, madera y hojarasca, le agregó a la promesa de Dios. Y todo lo que usted y yo le agreguemos a la palabra de Dios, hermano, ya sea un Ismael o un becerro de oro o lo que sea, hermano, el día de la prueba se va a quemar. Todo el heno, la hojarasca y la madera, todo lo que usted y yo le agreguemos a la palabra, hermano, va a ser removido en el día de la prueba. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea glorificada. Ojo, según el calendario de Dios, que Dios tiene un calendario, hermano. Ya habían pasado 10 años, mire, ya habían pasado 10 años. Y viene el Señor a hablar con Abraham. Y entonces él ahí esperando, y de un momento a otro le dice la mujer, mi hijo, vamos a ayudar, nos va a tocar ayudarle a Dios, porque parece que esa palabra que él dio no va a resistir el fuego de la prueba del tiempo. Esa palabra que Dios dio no va a resistir el fuego de la prueba. No, esa palabra ya está caída. Mira, aquí tienes a mi muchacha. Ahí le entregó a Agar. Acuéstate con ella, porque de ella es que va a salir el Mesías. ¿Cómo le parece, por Dios? ¿Cuántos hermanos por la prueba, por las circunstancias y por el tiempo, hermanos, simplemente le agregamos, le añadimos heno, madera o hojarasca, materiales que no resisten el fuego, hermano, a la promesa de Dios? ¿Y por qué padecemos y sufrimos tanto? Precisamente porque, acuérdese lo que dice Eclesiastés, el sabio Salomón, a ella no le añadirás ni le quitarás, para que haya temor de Dios en vosotros. El padre de la fe, hermano, Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué pasó con Abraham cuando le agregó heno, madera y hojarasca? Le agregó
se acostó con esta mujer porque Dios y la palabra de Dios había fallado. Puro dolor, fuego a su vida, hermano, tristezas. Entonces, es importante, hermanos, entender que a la promesa de Dios no se le puede agregar nada, hermano. Dios va a cumplir, hermano, toda promesa que nos haya prometido. Precioso es el Señor, hermano. El Ismael que Abraham lo sumó a la promesa de Dios. Hasta el día de hoy lo están padeciendo. Usted ve la guerra entre árabes y judíos hasta el día de hoy. Esa canita que le agregó Abraham, esa madera y esa hojarasca. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo debemos esperar en las promesas de Dios, hermano, no torcerla, no cambiarla, esperar, plantarse en ella. Ojo, pero agradando a Dios, hermano, porque es que las promesas de Dios son condicionales, hermano. Son condicionales. Qué tremendo, hermano, lo que le pasó a este varón. Pareciera que nuestras promesas y lo que usted y yo estamos esperando a mayor tiempo, mayor imposibilidad. Mire, leámoslo, pues ya vamos terminando. Leamos Génesis capítulo 17, verso 15. Mire, ya él había cometido su fechoría, ya había hecho todo, y mire, dice Génesis 17, verso 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué dijo Abraham? Ay, Señor, pero ya te ayudamos, Señor, ¿para qué te vas a meter en más problemas? Ya la palabra no se cumplió, una mentira. Y ahora otra mentira más. Yo ya estoy anciano, mi esposa es una anciana y no puede tener hijos. O sea, mire, se rió, así lo dice la Biblia. Hermanos, para que le creamos a Dios, no importa el tiempo no quema la palabra de Dios, el tiempo la purifica en nuestro corazón y aumenta nuestra fe, hermanos. Y se rió. Dijo en su corazón, al hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Nunca, imposible. Señor, déjame con Ismael. Ay, hermanos, qué tremendo. Abraham vio dos imposibles: sus años, ya ancianito, el de él y de su esposa. Hermano, es con el tiempo que Dios pasa por fuego la palabra. O sea que si usted todavía está con unas promesas de Dios en su vida, Dios, hermano, la palabra de Dios está siendo probada y Dios va a hacer que su palabra no caiga a tierra. Pero usted y yo debemos permanecer creyéndole, hermano, no importa los problemas, no importa lo que veamos. La Biblia dice que usted y yo no andamos por vista, sino por fe, creyéndole al Señor. Y cuando menos lo pensemos, hermano, el calendario, la fecha exacta de Dios, ahí usted recibe su promesa. Y yo recibimos las promesas del Señor, hermano. Qué cosa más preciosa. La palabra se mantiene firme, hermano, con el tiempo. Es nuestro razonamiento la que le agrega escoria a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos pruebas, Señor, de que tu palabra es sumamente pura, mi Señor. Ni una sola de tus promesas para tus hijos ha caído a tierra.
Ninguna sola caerá a tierra, Señor, si nos mantenemos creyendo en ella, Señor, no agregándole nada como le agregó Abraham, Señor. Señor, danos esa fe para creerte, Dios mío. Señor, como dice esa preciosa alabanza, aumenta mi fe. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Glorifícate, mi Señor, porque estamos esperando en ti tu palabra. Tú harás que tu palabra, Señor, brille con el fuego del tiempo, Señor, y aumente nuestra fe y nos ayude a crecer, mi Señor, con esa fe, mi Señor, que nos da ese olor de Cristo, Señor amado. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque con esta palabra, mi Señor, tú nos ayudas a esperar. Tú nos dices que, Señor, tú tienes un calendario, mi Señor, para tu sierva, para tus siervos que están aquí hoy, Señor. Tú tienes un calendario en el que tú vas a cumplir tus promesas. No caerá a tierra, Señor. Glorifícate, mi Señor, y manténnos en esa fe, Dios mío, en que tu palabra brille y que nosotros brillemos con ella. Mientras tanto, mi Señor, danos, mi Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío, para que te creamos, mi Señor, y podamos ver con estos ojos, disfrutar con nuestra vida, mi Señor, tus promesas hechas sí y amén en nosotros. Te damos gracias, Padre bendito. Hermanos, yo quiero hacer un llamado. Por favor, con los ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar, mira que el Señor dice, el que quiera, el que quiera. La diferencia entre nosotros hoy y nosotros antes en la religión tradicional es una sola. Que antes la palabra de Dios estaba cerrada y aguantando polvo en una esquina en nuestra casa. Hoy la palabra de Dios está abierta en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la única diferencia. Y lo que dice la palabra lo ponemos por obra, porque el mismo Espíritu Santo de Dios te lleva a ti, me lleva a mí a que lo agrademos. Es un agrado, es un gozo, es un deleite agradar a Dios. Y Él pone ese deleite, pone esa paz, pone ese gozo en tu vida y en la mía para que lo agrademos, para bendecirnos. Así que aquí nosotros no cambiamos de religión, somos los mismos de siempre, pero ahora con la Biblia escrita en nuestra mente, escrita en nuestro corazón y viviendo por ella y viviendo para ella. Así que si tú quieres, personas que nos visitan o cualquier persona que esté acá, que nunca haya comenzado una relación con un Dios vivo a través de la preciosa palabra de Dios y quieras hoy darle ese lugar a Dios en tu vida, quieras abrirle el corazón a la palabra de Dios, a tu vida, que la puedes tener en la casa, puedes comprarte una y estudiarla en la casa, o si no, aquí te regalamos una, ya sea en audio o en papel. Si la necesitas, dinos ahorita y te regalamos una, porque para eso es que Dios bendice a sus siervos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que si tú quieres, ahí con los ojos cerrados, dile simplemente, dile con tu boca, que tú te oigas. Dile con tu boca, dile, Señor amado, yo te abro mi corazón, enséñame tu palabra, abre tu palabra, mi Señor, a mi vida. Ábreme los ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Señor, ensancha mi corazón y correré a obedecer tus mandamientos. Señor, yo te pido perdón de todos mis errores, de todas mis fallas, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Produce en mi vida un verdadero arrepentimiento para que yo te ame, para que yo te honre y para que yo ame tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme. Gracias, mi Cristo Jesús, por justificarme. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Permítanme un segundito. Aumenta mi fe. Vamos a cantarle esta preciosa alabanza que usted y yo la necesitamos, hermano.